Tenemos una noticia que pasó medio debajo del radar, pero entendemos que tiene bastantes consecuencias y que pueden llegar a ser severas. Incluso el Centro Nacional de Diagnóstico e Investigación en Endemoepidemias, el CENDI, del Anlis Malbrán, cerró. En realidad fue enmascarado bajo una supuesta fusión, pero no hay transferencia de recursos, no hay plan de transición y no hay aviso previo a quienes lo hacían funcionar, que fueron despedidos. Son 39 trabajadores que estaban especializados en estas áreas. Enfermedades como el Chagas y el dengue eran trabajadas y estudiadas desde este Centro Nacional de Diagnóstico, y ahora el gobierno decidió, entre comillas, fusionar, lo que en realidad todos sabemos perfectamente, y los especialistas que trabajan en ese área, significa cerrarlo. Bueno, queremos intentar aproximarnos a cuáles pueden ser las consecuencias de esto y hablar un poco acerca de el Chagas, una enfermedad que en Argentina entiendo que afecta a más de 1 millón de personas, pero por supuesto no soy un avesado en la materia, más sí lo es Mariana San Martino, que es bióloga y doctora en Ciencias de la Educación y también investigadora del CONICET, especializada justamente en estos temas, así que tenemos el placer de hablar con ella en esta mañana. Mariana, ¿cómo te va? ¿Cómo andás? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Bien, gracias por atendernos. Mariana, primero una introducción acerca de el Chagas en Argentina. ¿Cuál es la relevancia que tiene esta enfermedad en nuestro país? ¿Cuán extendida está? Bueno, el Chagas, la relevancia es enorme. Se calcula que hay por lo menos 1,5 millones de personas infectadas con el parásito que puede causar la enfermedad, y están distribuidas en todo el país. De Chagas, seguramente, yo digo Chagas y después me cuentan ustedes, o a mucha gente se le va la cabeza a o un problema del pasado o un problema como centrado en algunas provincias, o Sí. incluso dentro de esas provincias en zonas rurales. Pues no, el Chagas es un problema tanto de zonas rurales como urbanas, que afecta a personas de cualquier clase social, que está súper vigente, que no es que ya pasó, y que tiene, por un montón de características, que no creo que me dé el tiempo, un montón de características hacen que sea difícil, que sea una enfermedad silenciosa, como suelen decir, o invisibilizada, no solo por lo que es socialmente o políticamente su abordaje, sino por las características mismas de la evolución de la enfermedad. Solo el 30% de las personas que tienen Chagas, que están infectadas con este parásito, desarrollan la enfermedad en algún momento de su vida. El 70% pasa su vida con otros problemas de salud, seguramente, pero no alguno atribuido al Chagas. Pero de todos modos son personas que tienen que tener sus controles anuales, son personas que pueden ser discriminadas por un decreto que teníamos arrastrando la época de la dictadura, que en el año 2007 se derogó a partir de una ley que dice que está prohibido hacer el análisis al ingreso laboral por la discriminación que causaba, y se sigue haciendo en un montón de contextos. Bueno, Mirá. es un problema realmente complejo, que no es solo un problema médico, es mucho más que una enfermedad, como decimos desde el grupo. Claro. Mariana, ¿y el Chagas de qué manera se puede prevenir? ¿Cómo se trabaja en la prevención del Chagas? Y actualmente en Argentina hay 2 vías principales de transmisión del parásito que causa el Chagas. Una es la que tiene por responsable a los insectos que conocemos como vinchucas. Y ahí las medidas de prevención son muchas que podés hacer si vivís en una zona de vinchucas, para que en tu casa no haya vinchucas. Tapar grietas y agujeros, si tenés animales, tenerlos lo más lejos posible de tu casa. Bueno, serie de medidas que tienen que ver con eso, dejar los bichos lejos viviendo en zona silvestre. Y la otra vía súper importante del país, porque esa está extendida en todo el país, la vía vectorial, la vía de las vinchucas, está en las zonas donde hay vinchucas, que es básicamente centro y norte de Argentina. En algunos lugares más, en otros menos. Pero la vía que puede ocurrir en cualquier punto del país es la vía vertical, que es la que puede ocurrir durante la gestación o el parto de una persona que tenga Chagas. Claro. Ahí hay 2 cosas importantes. Para prevenirla tenés que diagnosticar a las personas con capacidad de gestar y poder tratarlas previos al embarazo. Y durante el embarazo está el análisis de Chagas obligatorio dentro de la ley de Chagas, que es una ley esta que te decía es super power, aborda un montón de aspectos, y entre ellos pone el análisis obligatorio en los controles del embarazo, para poder, a la mujer no le puede dar medicación para Chagas durante el embarazo, pero sí estar atento al nacimiento de la bebé o el bebé, y actuar en el
tiempo más oportuno posible, que es cuando los recién nacidos se pueden curar, por ejemplo, si nacieron con Chagas. Entonces, bueno, son las dos principales medidas o vías que tenés que atender en Argentina actualmente. Mariana, ¿y qué consecuencias puede llegar a traer en lo que tiene que ver con la prevención y el trabajo de esta enfermedad del Chagas, el cierre de este Centro Nacional de Diagnóstico e Investigación en Endemoepidemias? Sí, y un montón, entre ellas, bueno, era un centro de referencia, estaba del centro, del CENDIE dependía una unidad de vectores, unidad operativa de vectores, que es la que se cerró también, de un día, esa se cerró. El CENDIE se está fusionando, como comentabas vos, bueno, también poco comillas, porque es un pseudo vaciamiento. Claro. Esto de la fusión, pero en la UNOVE, en la unidad de vectores, se mantenían colonias de vinchucas, muchísimas vinchucas que abastecían distintas líneas de investigación fundamentales, como aquellas que pueden buscar mejores insecticidas o que pueden buscar entender por qué hay vinchucas que son resistentes a los insecticidas, o sea, que no se mueren con los químicos que se le tiran, y un montón de aspectos relacionados con estos insectos. Y también el CENDIE lo que hacía, lo que hizo en muchas oportunidades, y lo hacía, era la formación de los o sea, capacitación de los técnicos que trabajan en el campo. De los tipos que van por las casas donde hay vinchucas, buscándolas, tirando el insecticida como corresponde, atajando, digamos, y también haciendo cierta actividad educativa en estas mismas visitas o recorridos. Bueno, también el CENDIE tenía esa pata súper fuerte, y entonces implica un montón de cosas, ninguna buena, por supuesto. Claro, totalmente. Es Mariana San Martino, es bióloga, especialista en Chagas, contándonos un poco acerca de esta enfermedad tan extendida en la Argentina y que además ahora recibe un revés importante, su prevención, porque ha sido cerrado este Centro Nacional de Diagnóstico e Investigación en Endemoepidemias por orden del gobierno. Mariana, muchísimas gracias por la entrevista y por habernos aclarado algunas de estas dudas. No, muchas gracias a ustedes. ¿Puedo decir dos cosas? Lo que quieras. Que mañana, 14 de abril, justo, es el Día Mundial de la Enfermedad de Chagas. Mirá que justo. Es una fecha que conoce poca gente y está bueno difundirla. Obvio. Para, bueno, las efemérides nos dan excusas para hablar de los temas. Sí. El último viernes de agosto es el Día Nacional por una Argentina sin Chagas, eso por una ley nacional del 2014, otra fecha que muy poca gente conoce. Así que a disposición para hablar cualquiera cerca de esas fechas. Dale. Y en Hablamos de Chagas nos encuentran en las redes del grupo que coordino, que trabajamos mucho en justamente comunicación y educación sobre este tema, del que se habla tan poco, así que muchísimas gracias. Dale, Hablamos de Chagas entonces, si lo quieren buscar en internet. Gracias, Mariana, un saludo muy grande. No, gracias a ustedes. Chau, chau. Chao, buen día.